Dios les bendiga. Ya estamos con ustedes una vez más para seguir tratando el tema del matrimonio. Hemos estado hablando acerca del matrimonio y hemos tomado el libro de Génesis porque consideramos que es el libro que da el fundamento acerca del matrimonio. Bueno, vamos a seguir hablando lo que nos corresponde el día de hoy. Quedamos en el versículo 17 de Génesis 3. Pensamos terminar hoy hasta el versículo 24, si nos da tiempo. Esperemos que sí, porque queremos la siguiente semana hablar acerca de la promesa que encontramos en Génesis 3, 14 al 15, de la promesa, considerando el tiempo que se acerca, el tiempo de la Semana Santa, hablar de la redención que Dios trazó para la caída del hombre, para la desobediencia del hombre, para redimir al hombre. Así que pues vamos a iniciar, pero quiero saludar a mi esposa primero antes de que iniciemos con este tema. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Y pues voy a dar un pequeño resumen en donde estuvimos viendo los primeros temas, los primeros videos que fuimos tocando. Empezamos en como el tema del matrimonio como un pacto divino, y empezó a explicar mi esposo cuando Dios le da a Adán la advertencia de no comer del árbol, y vemos en Génesis que Eva fue tentado por la serpiente, ¿no? Cómo se fue despertando el deseo de la carne, el deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida. En ese video nos hablas más a profundidad, ¿no? Empezaron las causas, las consecuencias de haber comido del fruto, ¿no? Y también cuando Dios le habla a Adán, ¿no? Para preguntarle ¿dónde estás tú, ¿no? Y cómo actuó él, ¿no? La vergüenza que tuvo, el miedo, la culpa después de haber desobedecido a Dios. Y también en otro video también cuando explicabas cuando Dios le dice a la mujer con dolor darás a luz, que ese mismo dolor también lo tuvo Cristo, ¿no? Lo sufrió, lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Nos hablabas del deseo que dice la palabra de Dios, el deseo será para tu marido, el deseo de controlar, el deseo de manipular al hombre, ¿no? También cuando este video que pasó la semana pasada fue de las consecuencias para el hombre, ¿no? Nos hablabas de la palabra de Dios donde dice por cuanto desobedeciste, ¿no? La voz, cuando obedeció Adán a la voz de su mujer, ¿no? Nos explicabas el escuchar las voces de las personas, pues cuando escuchamos esas opiniones y no enfocadas en la palabra de Dios, acarrea consecuencias para nuestra vida, ¿no? Nuestras decisiones. Y te quedas en Génesis 3:17 y nos quedamos en Génesis 3:17 y vamos a dar continuación el día de hoy porque lo que vamos a encontrar a continuación prácticamente es la continuación de la maldición del hombre, porque dice, si me puedes ayudar a darle lectura a Génesis 3, capítulo 3, versículo del 17 al 24, por favor. Dice la palabra de Dios: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Así es. En estos versículos nosotros podemos ver acerca de
de la maldición de la tierra. Veníamos viendo acerca de Génesis 3 cómo es que el hombre cae, ¿no? La mujer cae, es engañada, la palabra es cuestionada con que Dios ha dicho, la palabra es vista en mal, ¿no? Tergiversada, ¿no? No morirás, serás igual a Dios, es que pues contradecida, ¿no? No, dice Dios que vas a morir, no vas a morir. Luego es tergiversada, sino que vas a ser igual a Dios y Él no quiere que seas igual que Él. Y entonces ella cae. Entonces cuando cae también le da a su marido y cae. Ahora vienen las consecuencias, ¿no? Dios los llama a rendir cuentas y les dice que han hecho. Ninguno de los dos reconoce ni acepta su culpa, su responsabilidad. Empiezan a echarse culpas. Ahora vienen las consecuencias por haber desobedecido a Dios y le dicen a la mujer lo que ya bien tú has comentado, pero también se le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no obedeciste la voz que yo te dije, lo que yo te ordené, en Génesis 2, 15 al 17, diciendo: no comas de este árbol, porque el día que comas vas a morir. Dice: por tu culpa. Ahora lo que viene a continuación es que la tierra será maldita, maldecirá la tierra. No maldice a Adán, no maldice a Eva, maldice a la serpiente, le dice: te arrastrarás y comerás polvo. Y luego maldice la tierra: por tu culpa la tierra será maldita. Y esa maldición a la tierra al hombre le iba a costar caro, porque ahora la tierra sería maldita. Lo que Dios le dijo al hombre al principio: no comas, ahora dice: maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa. Génesis 3:17, en la segunda parte dice, diciendo: no comerás de ella, la tierra por tu causa, la tierra será maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Dios colocó como responsable a Adán, y aunque la que comió primero del fruto fue Eva, Dios llama al hombre a rendir cuentas, lo hace responsable, le dice: por tu culpa, por tu culpa. No dice por la culpa de tu mujer, dice por tu culpa, porque el hombre es responsable. Ahí aprendemos algo, que estamos hablando de un matrimonio, Adán y Eva, que no siguieron el propósito de Dios, el propósito divino, que Dios les había dado bendiciones. Y ahora no importa que la mujer haya fallado primero. La semana pasada estábamos viendo que como esposos debemos de cuidar nuestro hogar, como Dios puso a Adán a que cuidara y guardara y trabajara en el huerto. Así Dios nos puso como responsables a nosotros, como hombres, de nuestro hogar. Cuando ya somos casados y tenemos hijos, tenemos que cuidar las relaciones que entablamos, las conversaciones que entablamos. Tenemos que cuidar, y Dios culpa al hombre, dice: por tu culpa. A la que te debió de haber llamado primero, de acuerdo al orden de cómo fue el pecado, fue a Eva, pero llama a Adán, porque él es el responsable. Con él hizo pacto, diciéndole: no comas de este árbol. La tierra fue maldecida de la siguiente manera: el trabajo que antes de la caída era ligero, ahora produciría dolor, pero no solamente dolor al instante de trabajar, dolor todos los días, dice. Todos los días de la vida del ser humano causarían dolor. Pero como ya lo vimos hace 2 videos, que el dolor de la mujer traía bendición, y que el dolor con el que se le dice al hombre: con dolor comerás de ella, también es la misma palabra que se utiliza a mujer, y dice: todos los días de tu vida. Pero si nosotros vamos a Eclesiastés 5:18, Eclesiastés 5:18 dice: Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Dice: bueno es comer, es un bien para el ser humano comer y beber de trabajo con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida. Es una bendición, pero nosotros entendemos que ahora le iba a costar al hombre. Dice, sigue diciendo en el versículo 18, ¿qué dice
dice el versículo 18? Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Ahora vienen espinos y cardos. Es parte de la maldición de la tierra a causa de la desobediencia del hombre. Lo seguimos recalcando y lo vamos a seguir recalcando porque esa pequeña desobediencia fue lo que vino a provocar que ahora la humanidad esté en un caos, que ahora la humanidad esté en un mundo distorsionado, pensamientos equivocados, pensamientos distorsionados, donde no hay satisfacción en lo que uno hace, donde aquel que trabaja y tiene bienes quiere más, donde aquel que no tiene dice que cuando tenga será feliz, pero cuando los tiene tampoco es feliz. Entonces, espinos y cardos le producirán a causa de la desobediencia y de la maldición de la tierra. Esta maldición fue ingresada a causa de la desobediencia, pero déjame decirte algo. Esta maldición, así como el dolor de trabajar, así como el dolor a la mujer, esta maldición sobre la tierra donde produciría espinos y cardos, también fue cargada por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo 27, 29, Mateo 27, 29, nosotros vamos a encontrar que a Jesús se le colocó una corona de espinas y se burlaron de él. Si me ayudas a leer Mateo 27, 29. Dice la palabra de Dios, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Así es, la burla. Él pasó la vergüenza que Adán y Eva no soportaron y se escondieron. Y ahora, por su culpa, la tierra fue maldecida, espinos y cardos produciría la tierra. Pero esos espinos y cardos apuntaban también a la redención de Cristo. Cristo redimió la tierra llevando en su cabeza una corona de espinas y recibiendo la burla de aquellos que decían: Salve, oh Rey de los judíos. Porque si nosotros regresamos cuando Dios pone a Adán en el huerto, lo puso para que reinara. Adán era rey en el huerto antes de la caída. Adán era rey, era el que gobernaba, era el que dirigía, era rey. Y cuando llegamos a Mateo 27, 29, se burlan de Jesús con la corona de espinas y le dicen: Salve, oh Rey de los judíos, haciendo mofa de que él era rey, de que él se hacía pasar por rey de los judíos, pero ellos querían que ese rey se diera a conocer con violencia, como eran en esos tiempos, ganar las tierras o poseer las tierras, porque recordemos que estaba reinando Roma en ese entonces, pero Jesús se hace llamar Rey de los judíos. Y entonces ellos se burlan y le ponen una corona de espinas. Y ahí es donde Jesús carga la maldición de la tierra. Seguimos leyendo, dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Hasta ahí vamos a leer. En el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él fuiste tomado. Es decir, Adán fue tomado del polvo. Adán fue tomado del polvo y ahora le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. A Adán se le dice en el huerto de Edén: con el sudor de tu rostro comerás de la tierra. Y en el huerto de Getsemaní, nosotros podemos ver en Lucas 22, 44, si buscas la cita, por favor. Dice: a Adán se le dice: con el sudor de tu frente comerás de la tierra. Pues esta maldición también recayó en Jesús. Esta maldición también recayó en Jesús. Esta maldición también la llevó Jesús. Vamos a Lucas 22, 44, por favor. Por favor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Estaba en agonía. Nuestro Señor Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, dice que fue a orar y le dice a sus discípulos:
quédense aquí, yo iba a orar, y regresaba y los encontraba dormidos. Y él estaba en grande agonía. ¿Qué nos da a entender? Que regresaba y encontraba a sus discípulos durmiendo, que estaba solo cargando esa maldición que entró a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Cargó la corona de espinas en su cabeza, cargó esa agonía, ese dolor, ese sufrimiento de saber que iba a ser despojado de la presencia de su Padre, porque Dios aborrece el pecado. Y entonces dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces dice que sudaba con grande agonía, gotas de sangre sudaba. Estaba en una situación de un estrés extremo. Era humano y tenía miedo, y tenía sentía ese dolor. Entonces sudaba esas gotas de sangre. Entonces ahí podemos ver que también Jesús cargó con esa maldición de que con el sudor de tu frente comerás de ella hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y polvo te convertirás. Es lo que dice a continuación, lo que sigue diciendo el versículo 19, dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás, dice Génesis 3:19 al final. Dios le dijo a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y aquí, en este versículo, en esta parte del versículo 19, Dios le está recordando a Adán su condición. Así como fue formado del polvo, le está recordando su fragilidad, le está recordando la vulnerabilidad que él tiene, y le está recordando que él lo creó, y que ahora, por causa de la desobediencia, volvemos a lo mismo. Ahora polvo eres y en polvo te convertirás. Adán volvería otra vez a ser polvo a causa de la desobediencia, a través de la muerte de la cual se le dijo: si comes de este árbol vas a morir. Y esa muerte entró a causa de la desobediencia. Polvo eres y en polvo volverás, dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y aquí le está recordando: tú eres polvo, yo te formé del polvo, eres frágil, eres vulnerable. ¿Por qué quisiste ser igual a mí? ¿Por qué quisiste ser superior a lo que ya eres? Tú eras un rey, disfrutabas de todo lo que yo te di, de las bendiciones que yo te di, y ahora has perdido ese privilegio, esa bendición. Ahora, a causa de la desobediencia, polvo eres y en polvo te convertirás. Dando entrada así a la muerte. Pero Cristo, otra vez vamos a Cristo, porque Cristo es el único que nos pudo haber sacado de esta condición. Cristo, con su muerte y su resurrección, venció a la muerte. Nosotros podemos encontrar en 1 Corintios 15:55, en 15:55 al 57, nada más voy a mencionar una parte. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dando a entender que Cristo venció, con su muerte venció a la muerte. Ahora sí que con su muerte venció a la muerte, porque Él resucitó. La muerte no lo pudo retener, y Cristo vive hoy, y Cristo reina, y Cristo está reinando sobre su creación, sobre nosotros. Y nosotros podemos ir ante Cristo para pedirle perdón por todas las cosas que nosotros hacemos, y Él nos perdona. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien también fue hombre, quien también padeció. Y dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. También Mateo capítulo 4, en los primeros versículos, nos habla de la tentación que sufrió Jesús, que fue tentado de la misma manera que Eva. Y dice que se le acerca el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo obedeció. Él no cayó como Eva. Eva y Adán cayeron en el huerto teniéndolo todo. Cristo cayó en el desierto, no cayó, obedeció en el desierto, fue fiel, fue firme, fue obediente, estando en el desierto, pasando 40 días en ayuno, sin comer ni beber. Y ahora, teniendo hambre, el tentador viene y dice: di que esas piedras se conviertan en pan.
Pero Cristo obedeció la palabra, mencionando la palabra que dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la obediencia a la palabra de Dios, que es a lo que faltó a Adán y Eva. Y ahora ese hombre que había sido puesto rey para gobernar, para cuidar a su esposa, para cuidar el huerto, para gobernar en el huerto, ahora Dios le recuerda su fragilidad, su vulnerabilidad. Polvo eres y al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado. Adán, no debiste de haber desobedecido. ¿Y qué nos recuerda eso a nosotros? Nosotros somos polvo, somos vulnerables. El rey David en el Salmo 103 habla acerca de la condición del hombre también. Dice, porque Dios es misericordioso con nosotros, se acuerda que somos polvo, y Él no guardará para siempre su enojo en contra de nosotros. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para morir por esa creación malvada, perversa, que no quería saber nada de Dios. Pero aún con todo y eso, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino, murió y resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora la muerte ya no puede hacer nada en contra de sus hijos, de los hijos de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, la paga de la desobediencia de Adán, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí podemos ver que Cristo venció la muerte, y con ese triunfo que Cristo tuvo sobre la muerte, ahora pasó a nosotros el perdón y la vida eterna. Adán peca y entró la muerte. Cristo obedeció y obedeció hasta la muerte y resucitó venciendo a la muerte. Ahora, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Romanos 8:37 al 39 dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que en Cristo somos más que vencedores, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos una vida segura en Cristo Jesús. Solamente tenemos que reconocerle, solamente tenemos que aceptarle, solamente tenemos que creer que cuando Él vino a salvar lo que se había perdido. Es lo que menciona en los evangelios. Así que también en Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Es decir, si vivo para Cristo, y el morir es ganancia, porque si muero, voy con Cristo. Y en otra parte de sus cartas dice, sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Así que la muerte no tiene potestad sobre el ser humano, porque Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte venció a la muerte. Parece algo paradójico, es un juego de palabras, pero Cristo con su muerte venció la muerte, le arrebató las llaves del Hades, y ahora nos ofrece una vida en abundancia. También eso de la muerte recayó en Cristo, y ahora Cristo vino para vencer a la muerte y al pecado. Adán crea la promesa redentora de Dios. Lo podemos ver en el versículo 20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este versículo nos hace alusión al versículo 15, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, que también se traduce como descendencia, y entre tu descendencia y la descendencia suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Ese plan de redención. Este versículo es llamado como el protoevangelio, el primer evangelio. Aquí encontramos las buenas nuevas de salvación, las que Cristo iba a venir a darnos. Entonces dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva,
por cuanto era ella madre de todos los vivientes, porque ya se le prometió que de su descendencia vendría uno que derrotaría a la muerte y al pecado. Entonces, Adán cree en la promesa redentora de Dios. Génesis 3:20 dice que le puso Eva. Antes de este versículo 20, ¿cómo se llamaba la mujer? Varona, se llamaba varona. Creó Dios al hombre en su imagen, la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice, entonces, en el capítulo 2, versículo 23 de Génesis dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, dice, porque del varón fue tomada. Se avienta un piropo a Adán y dice, wow, esto será llamado hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque de mí ha sido tomada, de mi costado ha sido tomada. Y llamó su nombre varona, porque del varón fue tomada. Pero ahora aquí dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Dando a entender, y creyó Adán a la promesa de Dios de que dijo, de tu descendencia vendrá uno que destruirá el pecado, que golpeará la cabeza de la serpiente y la destruirá, la aplastará. Y ese fue Cristo. Entonces ahí Adán cree en la promesa redentora de Dios. Al llamar a Eva, él cree que Eva iba a venir a ser madre de todos los vivientes, dando por hecho que de su vientre nacería el que derrotaría a la muerte. Adán y Eva fueron salvos por fe, creyeron por fe esa promesa. Aunque ellos pecaron, aunque ellos desobedecieron, aunque ellos no hicieron caso a la palabra de Dios, aunque echaron de menos la palabra, aunque quebrantaron el pacto, aunque fueron desleales al pacto, Dios los creó, Dios creó a Adán, Dios lo puso en el huerto, Dios le dijo, vas a reinar y yo te pongo en el huerto, pero lo condicionó para probar su lealtad. Lo condicionó para probar su lealtad y le dijo, mira, aquí está el árbol, que dará como señal de que tú me vas a ser leal, de que tú vas a ser obediente. Este árbol te recordará que tienes que ser obediente, tienes que demostrar tu lealtad, porque yo te creé, yo te hice, yo te formé y te pongo para que reines y te he bendecido de muchas formas. Y si yo te he bendecido, lo único que pido de ti es obediencia, pacto de obras. Dios hace un pacto con el hombre. Si recordamos en el primer video mencioné el pacto de Jacob y Labán, donde la señal fue un monumento de piedras que quedó como señal para que ni Labán pudiera pasar a este lado para ir a hacerle daño a Jacob, ni Jacob pudiera regresar para hacerle daño, y fue un pacto de paz y quedó como señal el monumento de piedras. Y en este caso está haciendo lo mismo Dios con Adán. La señal era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo único que tenía que hacer es no comerlo. Pero Adán no fue leal al pacto. Adán fue desleal al pacto al comer del fruto. Y ahora entró el pecado, entró la muerte física, entró la muerte emocional, entró la muerte espiritual. Fueron separados de Dios, de la presencia de Dios. La presencia de Dios se paseaba en el huerto, pero ahora la presencia de Dios quedaría en el huerto y Adán y Eva serían expulsados, lo que vamos a ver más adelante. Entonces lo que Dios hace es decirles, ustedes han muerto y polvo eres y al polvo volverán. Pero Adán crea la promesa redentora que se le dice en el versículo 15, y entonces dice, llama a Eva madre de todos los vivientes. Entonces ahí nosotros podemos ver en el versículo 20, por favor, si me haces el 21, ese es el 20 donde Adán crea la promesa y cambia el nombre de su mujer. En el 21, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así es, mira, cuando Adán crea la promesa por fe, ahora hay un sacrificio. Hay un sacrificio. La promesa que Adán cree al cambiarle el nombre a Eva, también él cree que de su simiente vendría uno que derrotaría a la serpiente, es Cristo. Ahora, en el versículo 20, volvemos a ver a Cristo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Parece algo
pasándolo por desapercibido, no entendemos por qué dice Jehová Dios hizo al hombre en túnicas de pieles. En este versículo nosotros podemos entender que lo que el hombre hace para cubrir su vergüenza, que lo que el hombre hace para cubrir su maldad, su pecado, su desobediencia, su deslealtad contra el pacto, contra Dios, contra la palabra de Dios, como lo dice el versículo 7 del capítulo 3, dice: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí ellos quisieron cubrir su vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, quisieron cubrir su vergüenza. Pero Dios dice: no, ustedes son incapaces de cubrir su vergüenza. Ustedes son incapaces de esconderse de las cosas malas que hacen. El ser humano no se puede esconder de Dios. Cuando el ser humano está haciendo algo malo, piensa que ya nadie lo está viendo, Dios lo está viendo. Cuando el ser humano anda en un mal camino y piensa que nadie lo está viendo, Dios lo está viendo. Cuando el ser humano es infiel con la mujer de su pacto, como lo dice Malaquías, Dios lo está viendo. Aunque parezca que nadie se da cuenta, aunque parezca que nadie lo va a saber, Dios lo está viendo. Cuando la mujer es infiel al marido, Dios lo está viendo, aunque parezca que nadie se está dando cuenta. Cuando los hijos están haciendo cosas indebidas detrás de sus padres, Dios los está viendo, aunque parezca que nadie los está viendo. Cuando tratan de ser más inteligentes que los papás porque saben más tecnología que los papás y piensan que lo saben todo y piensan que con eso ya pueden enfrentar la vida y hacen cosas desagradables delante de Dios, aunque piensen que nadie se da cuenta, Dios los está viendo. Y Dios vio su vergüenza y dice: ustedes son incapaces de esconderse de su vergüenza, son incapaces de cubrir su pecado. Y lo que hace Cristo en este versículo dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí podemos ver el primer sacrificio. Porque ¿qué tuvo que haber para que hubiera pieles de animales? Túnicas de pieles de animales. ¿Qué tuvo que haber? Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. No pudo haber sido de otros humanos, tuvo que haber sido de animales. ¿Qué tuvo que haber? Muerte, sacrificio, sangre, dolor, muerte de animales inocentes que no tenían culpa de nada, y todo eso lo fue cargado en Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo, porque Cristo fue el cordero inmolado, inocente, que no tenía culpa, que obedeció como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y cuando dice sus trasquiladores, cuando alguien le quita la piel a una oveja, lo está trasquilando. Entonces ahí dice delante de sus trasquiladores, y nos está dando a entender aquí que hubo que ser trasquilado un animal para cubrir con pieles a Adán y a Eva. Hubo sacrificio, Dios tuvo que sacrificar. No nos dice cuántos animales, quizás uno, quizás dos, quizás tres, quizás cuatro, no nos dice, pero tuvo que haber un sacrificio, y Dios hizo el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Hizo un sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Hubo sangre, derramamiento de sangre. Tuvo que ser derramada toda la sangre para que pudiera cubrir y el animal pudiera morir y pudiera quitarle las pieles para cubrir el pecado del hombre. Y eso nos lleva a Cristo otra vez. Cristo fue el cordero, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el cordero pascual, el sacrificio perfecto, el que fue sacrificado para cubrir el pecado del pueblo. Cuando dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, haced esto en memoria de mí todas las veces que me recuerden. Y por eso la siguiente semana vamos a ver Génesis 3:15 y lo que conlleva el sacrificio que Cristo hizo. Tuvo que haber sacrificio. Aquí vemos el primer sacrificio que apuntaba a Cristo. Aquí vemos el primer derramamiento de sangre que apuntaba a Cristo. Aquí vemos cómo Dios cubre al ser humano de su pecado
que apuntaba a Cristo. Cristo nos cubrió de nuestros pecados. Aquí vemos tantas cosas que apuntan a Cristo. El primer sacrificio que apuntaba a Cristo, sacrificio perfecto. Versículo 22, dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto, versículo 23, y lo sacó del huerto. Lo sacó si puedes continuar leyendo, por favor. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así es. Aquí podemos ver el destierro del hombre del huerto. Y ese destierro del hombre no fue un castigo, como pareciera que fue un castigo. Más bien fue la misericordia de Dios. Aquí podemos ver una vez más la misericordia de Dios. El destierro del hombre fue un acto de misericordia de Dios, porque dice Dios, y lo sacó, el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Que dice el versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Dios tenía miedo de que el hombre viviera para siempre? No. Lo que Dios no quería es que el hombre viviera para siempre en esa condición en la que se encontraba. El hombre ya había pecado, el hombre ya había probado de ese pecado, ya había entrado en él el orgullo, ya había entrado la vanagloria, ya había entrado ahora el pleito entre hombre y mujer, ya había entrado el pecado, la desobediencia, la maldad. Se enseñoreará de ti ahora con violencia, tú quieras controlarlo, manipularlo, ser igual que él. Ya había entrado todo eso, se distorsionó el diseño divino de Dios. Y al distorsionarse el diseño divino, dice, no es bueno que el hombre siga en el huerto, porque ahora va a querer tomar del árbol de la vida y va a comer y va a vivir para siempre en esa condición. ¿Y qué nos enseña ese versículo? Que la misericordia de Dios se extendió al ser humano, aún siendo pecador, se extendió y lo sacó del huerto y protegió el árbol, porque dice, el hombre va a querer regresar a comer de ese árbol. Y protegió el árbol y puso querubines y una espada revoloteando, dice que protegían el camino de la vida. ¿Y esto a qué nos recuerda? Esto nos vuelve a llevar a Cristo, nos vuelve a llevar a Cristo. Lo sacó del huerto para que no comiera del árbol de la vida, porque si no el hombre viviría y sería un pecador eternamente, un pecador eterno. Viviría para siempre en pecado, viviría para siempre con dolor, viviría para siempre con sufrimiento, viviría para siempre con agonía, viviría para siempre en pleito, viviría para siempre en enemistad, viviría para siempre en una condición que no se le desea a nadie. Y entonces Dios tiene misericordia y lo expulsa del huerto y puso a custodiar el huerto. Pero ahora, cuando Cristo viene, vamos a ver qué dice Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora Jesús es el camino al árbol de la vida. ¿Y quién crees que es el árbol de la vida? Cristo mismo es el árbol de la vida. En todo el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar muchas referencias de Cristo que nos conectan con Cristo, de la misericordia de Dios que da a su Hijo después de la caída del hombre para redimir esa caída del hombre, que vamos a ver la siguiente semana. Entonces,
como conclusión, Génesis capítulo 3 nos describe que no debemos dejarnos llevar por malas influencias como lo hizo Adán y Eva. Génesis capítulo 3 también nos describe cómo es que el hombre es llamado a cuentas y Dios le da la oportunidad al hombre de que se arrepienta, diciéndole: ¿dónde estás? ¿En qué condición te encuentras? ¿Sabes dónde te encuentras? También le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué te das cuenta que estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó a pecar? ¿Quién te enseñó a esconderte? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a hacer todas esas cosas malas? Desobedeciste mi palabra. Génesis nos enseña que las malas influencias pueden llevarnos a tomar malas decisiones. Génesis nos enseña que cuando Dios nos llama a rendir cuentas, nosotros tenemos que ser sinceros a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo mismo pasa en las familias cuando nosotros queremos que nuestros hijos, cuando hacen algo mal y confrontamos a nuestros hijos para que nos digan la verdad, y mientras más ellos esconden la verdad, uno más se enoja y uno más les dice de forma de que ellos nos digan la verdad, pero cuando ellos no nos dicen la verdad, terminamos enojándonos y sacando la ira en contra de ellos, cosa que está en contra del diseño de Dios, cosa que Dios no aprueba. Se debe de hablar con la verdad para solucionar los problemas, porque una mentira te lleva a otra mentira, te lleva a otra mentira, te lleva a otra mentira, y se hace una espiral de manera que te envuelve y no puedes salirte de esa mentira. Entonces Génesis 3 nos enseña eso, nos enseña que no debemos de dejarnos llevar por las malas influencias. Génesis 3 nos enseña que debemos de decir la verdad a Dios cuando nos llama a rendir cuentas. Génesis 3 nos enseña cómo el pacto divino se rompió. El pacto que Dios creó, el diseño divino que Dios creó para que el hombre viviera feliz en el huerto, en un mundo ideal, en un mundo perfecto, y se distorsionó a causa de la desobediencia del hombre. Génesis nos enseña que cuando nosotros tomamos malas decisiones vienen consecuencias a nuestra vida. Génesis 3 nos enseña muchas cosas y es parte del principio de la vida del ser humano. Y desde ese tiempo para acá, el ser humano ha vivido en una condición pecaminosa, tratando de buscar su propio camino, tratando de encontrar una razón para vivir, tratando de buscar una manera de ser exitoso, cuando no se dan cuenta que Dios es el único que puede darnos esa salvación, esa salud. Ahora en el matrimonio hay desafíos, porque ahora viene el desafío para el hombre y la mujer. Él se enseñoreará de ti. ¿Tú qué harás? Tu deseo estará contra él. Pero si nosotros vamos a Efesios 5:33, por favor. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, la mujer respete a su marido. Efesios 5:33 nos está dando a entender que lo que entró en Génesis se puede remediar con Cristo, se puede remediar acercándonos a Cristo. Dice a la mujer, al hombre le dice: cada uno ame a su mujer como a sí mismo, como se le había dicho a Adán. Adán mismo lo declaró y dijo: ahora esta será llamada varona porque ha sido tomada de mí, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ahora es parte mía, salió de mí, es parte de mí. Por eso debo de amar a mi esposa como a mí mismo, porque es lo que Dios me ha dado para que me complemente. Porque el ser humano en soledad, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le haré ayuda idónea. Y ahora como hijos de Dios debemos de confrontar, de enfrentar ese desafío de amar a nuestras esposas. Pero no solamente nosotros como varones, sino también como esposas. Dice: y la mujer respete a su marido. El desafío de la mujer es respetar a su marido, porque como se le dijo en Génesis 3:16, ahora tu deseo estará para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. La lucha de poderes, dice: respete a su marido. Una mujer que respeta a su marido recibe respeto. Un hombre que ama a su mujer recibe amor, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo al diseño divino. Ahora viene la alteración de roles, el conflicto,
el trabajo, el estrés familiar, la fragilidad de la vida y la muerte física. Todo eso podemos ver en Génesis capítulo 3. Pero también viene la esperanza, viene la gracia y la misericordia de Dios que vemos en el versículo 20 y 21 de Génesis y en el versículo 15 de Génesis, de capítulo 3, versículo 15. Todo lo que está pasando en el matrimonio, en las familias, en la humanidad del día de hoy, puede ser resuelto. Dios puede restaurar todo eso a través de la muerte de Cristo. Y Dios hace un llamado para que todo aquello que está uno haciendo mal, o que en un momento uno hizo mal, o que ahorita en estos momentos las personas están haciendo mal, un matrimonio de lucha, unos hijos rebeldes, una esposa que no respeta a su marido, un esposo que no ama a su esposa, personas que se dejan influenciar por malas compañías, hijos que se la pasan metidos en las redes sociales, viendo pornografía, viendo cosas indebidas, maridos que están buscando fuera de su hogar la satisfacción sexual cuando tienen a su esposa, pero como no están contentos con eso, buscan cómo controlar o cómo satisfacer ese deseo fuera de su hogar. Esposas que están inconformes con su marido y buscan fuera de su hogar satisfacer también sus mismos deseos, sus mismos impulsos. Y eso está en contra del diseño de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que aprendemos de Génesis es de que hay misericordia para aquel que se arrepiente de sus malas acciones. Si alguien que nos escucha o que nos ve está pasando por una situación y ya no puede más, puede venir a los pies de Cristo. Puede acercarse a los pies de Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que aprendemos de Génesis 3. No concluimos. Estas son las consecuencias. Concluimos con las consecuencias. Consecuencias de romper el pacto matrimonial. Parte 4 me parece. Parte 4 es lo que vimos el día de hoy. Y la próxima semana estaremos viendo la redención. El plan de redención que Dios trazó para que la humanidad ahora con ese plan tenga una oportunidad de que cuando muera pueda heredar una vida eterna. Pero lo estaremos viendo la siguiente semana. El día de hoy es todo. Pues nos da gusto que hayamos llegado hasta el término de este capítulo, y pues ahora sí que espero que haya sido de bendición. No sé si tú gustes agregar algo más. Pues como los temas que se han tocado, esperemos que sean de edificación también para las personas que nos ven. Pues todo se encuentra, todo lo que hemos hablado se encuentra en Génesis, y pues aquí dice que Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Hay que se podría decir aprovechar las oportunidades que Dios nos da día con día, para pues tomar buenas decisiones también para nuestro hogar y nuestra familia. Así es, todo es para nuestro bien. Aprendimos que los pactos que Dios hizo con el hombre únicamente le benefician al hombre. Dios no se beneficia con nada. El hombre que se quiere perder se va a perder, pero Dios sigue siendo Dios. El hombre que se quiere salvar se acerca a Dios y Dios tiene misericordia y lo acepta. Pero el hombre que no se quiere salvar y quiere seguir en pecado y quiere seguir en una vida destructiva, solito se está destruyendo, pero a Dios no le afecta. Dios sigue siendo Dios. Así que esperemos que este capítulo 3 haya sido de edificación. Los esperamos en el próximo video. Esperemos nos sigan viendo. Dios les bendiga.